Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo un cambio y este va a ser en la entrada de mi casa. Hace mucho tiempo que estoy en búsqueda de una mesita, un mueblecito, algo para este sector. La verdad que no pude encontrar ninguno, ni en las tiendas de segunda, ni en Facebook Marketplace. Seguí buscando, no encontré nada. También di vueltas por acá por el barrio a ver si alguien tiraba alguna mesita o algo así que se pueda restaurar. La verdad no tuve éxito, pero buscando en Amazon encontré una mesita súper barata. Leí todas las reviews, tenía buenas reviews, el color de la madera me gustaba, así que la compré. Me salió súper económica, no es de la mejor calidad, son estas medias de aglomerado, pero la verdad que cumple la función porque es una mesita de apoyo en donde es solamente como para decoración y los cajones para guardar cositas, pero no mucho más. Así que las dejo con el armado y ahora volvemos. Bueno, la verdad que la mesita llegó súper rápido, la pedí en esta semana que fue los Prime Days, me llegó a los 2 días de haberla pedido y la verdad que llegó en perfecto estado, súper rápido. La caja decía que necesitabas 2 personas para levantar la caja, pero la verdad les digo no era tan pesada, así que la pueden mover tranquilamente. Acá lo que hago es sacar absolutamente todas las piezas y buscar lo que es el manual para seguir las instrucciones. Todo estaba muy bien detallado con letras y números, así que me fue súper fácil armar y seguir las instrucciones del manual. La verdad no me pareció nada difícil y la armé súper rápido, en 1 hora y 10 por ahí, la armé súper rápido. Pensé que iba a tardar mucho más porque, bueno, estas cosas que hay que armar a veces son un poco complicadas, pero no, la verdad me costó lo normal armarla y fue muy fácil seguir todos los pasos. Esta mesita es como si fuera un aglomerado, una melamina, entonces no es tan pesada y tiene 2 cajoncitos que están escondidos, ya los van a ver al final del video, que están escondidos y la verdad que me pareció súper útil tener esos cajoncitos porque, bueno, nada, es una mesita de la entrada, entonces, no sé, para dejar las billeteras, las llaves o las cartas o, no sé, los anteojos de sol, cualquier cosa que anda dando vuelta, me pareció que estaba piola que tenga 2 cajoncitos. Y lo que más me gustó de esto es que los cajones quedan como escondidos, así que si no sabes que tiene cajones es como que pasan desapercibidos. Y la verdad es algo que estaba buscando así sin tiradores ni nada, porque el pasillo de la entrada de mi casa es un poco angosto, entonces no quería nada que te puedas enganchar en la ropa y demás. Así que me pareció que la onda de la mesita era ideal para ese pasillito. Estos son los cajoncitos, la verdad que les decía antes, fueron súper fácil de armar y de poner, así que este es el resultado final. Bueno, ahí vieron cómo quedó. Lo primero que voy a hacer es sacar todo lo que tengo por acá porque tengo el cochecito, tengo zapatos. Lo que voy a hacer es sacar todo, voy a limpiar muy bien, voy a barrer y pasar el trapo y después ya voy a traer la mesita para acá y la vamos a decorar juntos. Les voy a dar algunas opciones para decoración y les voy a mostrar las decoraciones que voy a terminar poniendo en esta mesita, que por el momento van a ser un poquito temporales, pero después más adelante vamos a ir agregando y cambiando cosas. Así que vamos a empezar. Bueno, acá lo primero que hago es sacar absolutamente todo, guardar los zapatos, sacudir muy bien este felpudo, barrer y pasar bien el trapo para dejar todo limpito para poder poner el mueble. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en este espacio de acá, esa es la puerta de entrada y lo que vamos a hacer es poner la mesita acá. Acá se ve que los anteriores inquilinos tenían un cuadro, se ve acá la diferencia de color, entonces bueno, nada, yo lo vamos a tratar de arreglar esto, ahora se los voy a mostrar, vamos a ver cómo queda. Y acá tengo unos enchufes que voy a aprovechar para conectar una lamparita, así que bueno, nada, el piso está limpio, estoy esperando que se seque y ahora vamos a empezar. Bueno, muy bien, ya tengo acá todo limpito, así que lo que voy a hacer es traer la mesita para acá. Bueno, esta es la mesita. La verdad que me gustó mucho el color de la madera, el detalle este que tiene cajones, entonces puedes poner cosas adentro y que quedan los cajones escondidos. Entonces la verdad es que me gusta mucho. El color creo que va muy bien con la onda que le quiero dar a la casa ahora. Me fue súper fácil de armar. La verdad que creo que en 1 hora la armé toda. Así que nada, se la súper recomiendo, la compré por Amazon.
Como les decía antes, la pagué baratita, así que no es de la mejor calidad, ven que se mueve un poquito, pero para este espacio, que la verdad es más de decoración que otra cosa, cumple la función. Lo que voy a hacer es limpiarla y vamos a empezar a decorar. Bueno, la voy a limpiar con para que de paso también haya como rico olor acá. La voy a limpiar arriba y abajo. Esto con un trapito seco, así estos de microfibra que usamos para limpiar, se limpia súper fácil. Yo para sacarle bien el polvo y todas las cositas que pueda haber en las superficies, ¿no? Y también que tiene tierrita y pedacitos como de tergopol también de la. La limpié muy bien por arriba y por abajo, así que ahora cuando termine voy a volver a barrer. Esperen que chequeo el micrófono porque lo puse a recargar, pero no confío. Bueno, la limpié muy bien y ahora lo que vamos a hacer es decorar. Les voy a mostrar. Bueno, principalmente lo que voy a hacer es poner uno de estos guisantes de ambiente que los pongo en todos lados y me gusta que haya rico olor. Este ya lo tenía acá, pero bueno, se los muestro que lo vuelvo a enchufar. Después tengo esta lamparita que se acuerdan que la tenía en la cocina, pero bueno, de momento la voy a poner acá porque siento que me va a dar la luz que necesito para este ambiente. Lo que voy a hacer es limpiarla un poquito porque está un poco con tierrita y como con cositas pegadas, que supongo que debe ser lo que se salpica de la cocina. Así que la voy a limpiar bien y le voy a limpiar bien toda esta parte que es de vidrio. Así que voy a utilizar esta por un lado. Después voy a utilizar este jarrón que ya se los mostré. Este lo encontré una vez que fui a la Goodwill y la verdad me encantó. Me costó acá $5,49 y yo ya sabía que lo iba a utilizar para este sector. Esta esfera, que también la compré en la Goodwill y se las mostré en el video del blog pasado, así que si no lo fueron a ver, véanlo. Después tenía esta plantita artificial de Ikea y una de estas macetitas así como de marroncita con beigecito, que no sé si la voy a usar, pero la traje. Y después, el fin de semana, en ese blog también les mostré que me compré esta plantita y la macetita ya la tenía de Canadá, así que cuando compré la planta dije voy a utilizar esta macetita, me acordé que la tenía y creo que va muy bien con esta decoración. También lo que tengo acá son dos libros que le voy a sacar las coberturas para mostrarles la idea, pero en realidad quiero conseguir libros de tapa blanca o de tapa beige o de algún marroncito para que combine mejor, pero lo vamos a hacer a modo de decoración de ideas, pero no van a quedar así. Porque uno de los libros tiene tapa así roja y el otro libro tiene tapa azul. La verdad es que no combinan ni un poquito, pero se las voy a mostrar para que vean. Estas se las voy a sacar de momento, las voy a poner por acá. Los voy a mostrar así para que lo puedan ver, para que las puedan ver y decoremos. Bueno, y después tengo otra cosa que después se las voy a mostrar porque la verdad que primero quiero decorar y después voy a poner algo y quiero para cubrir ahí la pared. Así que lo primero que voy a hacer es poner la lamparita. Que se me ocurrió ponerla acá porque tengo acá abajo el enchufe, entonces siento que se me va a hacer mucho más fácil para enchufarla ahí. Igual esto no se preocupen porque acá quiero conseguir uno de esos canastos como de mimbre o uno de esos canastos de, ¿vieron que son blancos como tejidos? Bueno, para tapar esta parte y acá poner a lo mejor zapatos o algo así. Pero bueno, de momento creo que queda bien ahí. Al lado de esta pensé en poner esta plantita. Y de este lado sí voy a poner el jarrón. De este lado entonces voy a poner el jarrón. Esta esfera. Los libros creo que los pondría acá yo, así. Si fueran los que les decía antes, blancos o beige, con la esfera arriba. Y creo que esta plantita la voy a poner acá. Y así sería una opción.
Creo que quedaría bastante bien. También podría ser los libros más en el medio, así. El jarrón acá, esta plantita ahí. También podría quedar muy bien. O los libros en el medio. El jarrón y tal vez la plantita ahí o acá. O tal vez esta no. Y solo el jarrón y la planta esta natural de este lado. Y los libros más acá. O tal vez esta plantita acá. No sé, pero igual yo creo que me voy a quedar con la primera opción, que es la que más me gusta. Que va a ser la plantita esta de este lado. El jarrón. La esfera, que de momento no voy a poner los libros, porque estos la verdad no me gustan, y voy a dejarlo así. Y tal vez los libros, por ejemplo, si no consigo ninguna lámpara, lo que se me ocurría es poner tal vez unos libros como para poner la lámpara un poco más arriba, ¿ven? Y darle como otra altura. De momento lo voy a dejar así porque quiero que vean. Y la joyita de la corona, que es lo que quiero acá en esta pared, es esto. Encontré este espejo en la Goodwill. Y a ver si lo ven por ahí. ¿El precio? ¿Dónde está el precio? Voy a tener. Porque es bastante pesado. Acá. ¿Lo ven? Lo pagué 9,50. 9,50, literalmente. Está nuevo, chicos, nuevo. Entonces lo que yo pensaba era poner el espejo, obviamente, colgado acá en la pared. ¿Lo ven? Así. Un poquito más abajo para tapar esa mancha y para que también me quede como el espejo así y quede el recibidor entero. De momento no lo voy a colgar porque me tiene que ayudar Jero. Pero la idea es ponerlo ahí y que quede el recibidor con el espejo. Entonces, por ahora, nada, no lo voy a dejar acá, obviamente. Pero quiero que lo vean, el espejo en realidad estaría en horizontal, aunque podría ser así también. Lo que pasa es que yo quiero tapar lo más posible esa mancha que vieron al principio. Entonces, la verdad es que tengo que esperar a que él lo cuelgue, porque yo no puedo colgarlo, no tengo las herramientas. Pero bueno, la idea es completar este recibidor con este espejo. Así que lo único que voy a hacer con el espejo es limpiarlo ahora para dejárselo acá, para mostrárselos a ustedes, pero lo voy a sacar porque me resulta un poco peligroso por los nenes que se le caiga el espejo encima. Bueno, y este es el resultado final de mi mesita, de mi recibidor, con cositas que compré en la segunda, con cosas que tenía en casa. No hace falta siempre gastar muchísima plata para tener un lugar lindo, para tener una linda decoración. Yo reutilicé cosas, cosas que ya tenía, cosas que compré baratas, libros que ya tenía que se pueden forrar con algún papel que les guste y cambiar las tapas para darle un poquito más de decoración al lugar. Cosas que siempre estén engamadas en los mismos colores y acentos de colores o acentos dorados o plateados, algo que llame la atención, algún adornito chiquito, siempre plantas. Si no les gustan las plantas, perfecto, utilicen plantas artificiales que dan el mismo efecto y quedan muy lindas a la vista, decoran mucho y siento que además le dan un poco de vida más al ambiente, a la casa o a donde sea. Espejos son súper importantes en un recibidor, te mirás antes de salir, agrandan los espacios, sobre todo en este pasillo que es bastante pequeñito. La mesita, como les decía antes, tiene cajones, entonces sirve como para guardar las llaves, el correo, los anteojos de sol, bueno, lo que tengan dando vuelta lo ponen acá, la billetera, las llaves del auto. Y en la parte de abajo todavía no conseguí, pero estoy pensando en poner una canasta, como les decía antes, para poner los zapatos que cuando llegamos de la calle los podemos poner ahí. Y creo que con eso fue todo. El espacio cambió un montón, ya se los voy a mostrar, así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. No se olviden suscribirse, darle like y compartir el canal, así seguimos creciendo. Nos vemos en el próximo. Chao. Y este es el resultado final de mi recibidor. Como ven acá en la opción 1 con el espejo, lo puse en forma vertical en este momento, pero lo tengo pensado poner en forma horizontal, como les decía. Mis detalles todos en los mismos colores, en colores beige y cremita.
acá la mesita sin el espejo. Lo terminé sacando para que no haya ningún accidente. Detalles en dorado para resaltar, y los cajoncitos que no se ven pero que me encanta que estén ahí para guardar las cositas cuando llegamos a casa.